Capítulo 2. Marco referencial. Tenemos el marco teórico. Bueno, en nuestro trabajo se realizaron diferentes determinaciones. Una de ellas es la determinación de humedad y sólidos totales, que se realizó con método gravimétrico, que es por diferencia de pesos. Determinación de carbohidratos totales, de proteínas y de grasas. Bueno, estas determinaciones las realizamos teóricamente, ya que no se contó con los equipos necesarios. Ya, determinación de valor energético. Bueno, esto es una multiplicación de proteína, grasas, carbohidratos, la cual la proteína se multiplica por 4, las grasas por 9 y los carbohidratos por 4. Esta multiplicación, los números están ya determinados, estandarizados. Ya. Determinación de las propiedades organolépticas. Determinación de propiedades organolépticas es la sensibilidad de nuestra perspectiva personalmente. Determinación del pH. Lo determinamos con papel indicador. Determinación de grados gris con refractómetro. Ya. Tenemos un marco conceptual sobre el garbanzo. Bueno, es la composición nutritiva del garbanzo por cada 100 gramos. Tenemos en energía 362 kilocalorías, en proteínas 19.2 gramos, grasas totales 6.1 gramos, en carbohidratos totales 60.1 gramos. En marco conceptual, en la harina de garbanzo es la harina obtenida mediante la molienda del garbanzo previamente cocido. Las galletas es el pastel horneado. La sustitución de harina es la sustitución de la harina convencional por un porcentaje de harina de garbanzo, en este caso un 35%. En proteínas es las macromoléculas CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En carbohidratos es CHO, macromoléculas CHO, mayor conocido como azúcares. En grasas es la macromolécula CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en el valor energético es la cantidad de energía otorgada por un alimento. El porcentaje de humedad es el agua libre que encontramos en un alimento. El porcentaje de sólidos totales son los sólidos que lo encontramos también en los alimentos. Los grados Brix son los sólidos solubles. El pH es la concentración de ion y hidrógenos. Características organolépticas, tenemos el color, olor, sabor, textura. Ya, la aceptabilidad. La aceptabilidad es mientras que lo acepta el consumidor, en este caso el cliente. Ya. Capítulo 3, metodología. Bueno, la elaboración de la galleta. Necesitamos diferentes materiales. En ellos tenemos huevos, azúcar blanca, manteca, leche, harina de trigo, harina de garbanzo, canela, sal, a diferentes proporciones. Bueno, se toma también en cuenta el peso del producto, en este caso el garbanzo. Ya, en los equipos tenemos el horno industrial, la mezcladora industrial, mesas para amasar, los carritos para horno con bandejas. Bueno, el método a trabajar es la recepción. Recepcionamos los insumos en el lugar donde se va a realizar el proceso de elaboración del producto. La selección. Eliminamos insumos que no se encuentren en estado óptimo para elaboración. El pesado. Pesar los insumos y obtener los pesos necesarios para la elaboración de la galleta. El mezclado. En la máquina mezcladora agregar los insumos y mezclar a una velocidad lenta y poco a poco se le aumenta la velocidad. Ya. El amasado se lo hace manualmente hasta darle la forma deseada, laminando y haciendo que toda la masa sea firme y del mismo grosor. El moldeado, moldear las galletas. Bueno, ahí también se hacen unos moldes de diferentes moldes. El horneado. El hornear durante 20 minutos a una temperatura de 150 grados centígrados. El enfriado, esperar media hora hasta que el producto se enfríe. Bueno, el empacado, nuestro producto se va a realizar de 6 galletas en cada empaque.
y en el etiquetado ¿sí? Se va a realizar, ahí va a ir la fecha de fabricación, la fecha de expiración, los nutrientes, los ingredientes y el logo de la galleta. Bueno, continuando con la exposición, toca hablar acerca de la determinación de humedad y sólidos totales. Bueno, utilizamos el método de la estufa, como ya mencionó mi compañero, y la fórmula necesaria para la determinación de la humedad vendría a ser el peso 1 menos el peso 2 sobre el peso de la muestra por 100. ¿Cómo obtenemos el peso 1? Bueno, el peso 1 es la sumatoria de la placa Petri más el peso de la muestra, y el peso 2 es la sumatoria de la placa Petri más el peso de la muestra después de 3 horas de secado a 105 grados centígrados. Y los sólidos totales se obtienen de la resta del 100% menos el porcentaje de humedad. Continúa. Determinación de carbohidratos totales. Bueno, como ya mencionaron anteriormente, no logramos utilizar el método fenol sulfúrico, así que usamos un método teórico, el cual consiste en hacer una sumatoria del porcentaje de carbohidratos por cada 100 gramos, el cual lo obtenemos en las tablas de composición de alimentos peruanas, por el peso del alimento en la galleta o en los 100 gramos de galleta. Por ejemplo, tenemos en la galleta patrón 46.1 gramos de harina de trigo. Multiplicamos los 60.1 carbohidratos que nos otorga la tabla por los 46.1 entre 100 y obtenemos la cantidad de carbohidratos que nos aportará por 100 gramos la harina de trigo. Esta la sumamos a los huevos y a los demás ingredientes y obtendremos la cantidad total de carbohidratos de 100 gramos de galleta. Determinación de proteína total, método teórico. De la misma manera que los carbohidratos, no logramos utilizar el método práctico, que vendría a ser en este caso el método Heldal, sino que utilizamos un método teórico simplemente, analizando igualmente una sumatoria del contenido de proteínas de cada insumo por el peso de los ingredientes entre sí. Determinación de grasas, no logramos hacer el método de Soxhlet, pero utilizamos un método teórico de la misma manera, sumando el contenido de grasas de cada insumo por el peso del ingrediente sobre 100. Y la determinación de valor energético, hicimos la sumatoria o la suma de las grasas, del peso de las grasas por 9 kilocalorías, que es lo que nos dan las tablas, más la cantidad de carbohidratos por 4 kilocalorías por gramo, más la cantidad de proteínas por 4 kilocalorías por gramo, obteniendo el valor energético de nuestro producto. Continúo. Bueno, determinación de las propiedades organolépticas. Utilizamos el método sensorial. Nosotros mismos evaluamos nuestras galletas. Determinación de pH, utilizamos papel indicador. Y determinación de grados Brix, usamos el refractómetro para medir los grados Brix a una temperatura de 20 grados centígrados para evitar hacer correcciones. El capítulo 4, resultados y discusiones. Resultados, tabla 2. Acá tenemos las características físico-químicas por cada 100 gramos de galleta patrón, o mejor dicho, el valor nutricional de nuestras galletas. Como vemos, tenemos una cantidad de proteínas de 5.66, carbohidratos 50.87 y grasas 29.2, lo cual nos otorga una energía de 488.92. En la tabla número 3, las características físico-químicas o valor nutricional por cada 100 gramos de galletas al 15% de sustitución. Vemos que nos otorgan por cada 100 gramos estas galletas 6.26 gramos de proteínas, 49.75 gramos de carbohidratos y 29.48 gramos de grasas, dándonos una energía total de 489.36 kilocalorías por 100 gramos. La tabla número 4 vemos las características físico-químicas por cada 100 gramos de galletas al 25% de sustitución. Como podemos ver en la tabla, nos da un total de proteínas en gramos de 6.66, 49.01 gramos de carbohidratos y 29.67 gramos de grasas, dándonos un valor energético de 489.47. La tabla número 5, la cual nos da el valor nutricional por cada 100 gramos de galletas al 35% de sustitución. Como podrán observar, nos da un total de 7.06 proteínas, el valor más alto entre todas nuestras tablas. Esto quiere decir que va aumentando la sustitución de harina de trigo por harina de garbanzo y va aumentando la cantidad de proteínas. Como vemos,
nos da 48.26 gramos de carbohidratos. En las demás tablas, si se pudieron dar cuenta, el porcentaje o la cantidad era un poco mayor, lo cual indica que entre más harina de garbanzo, menor cantidad de carbohidratos. Y nos da un total de 29.86, que es una variación ligera de los demás porcentajes, tendiendo al aumento. Finalmente nos otorga una energía de 490.02 kilocalorías por 100 gramos de producto. Es la galleta que nos da la mayor cantidad de valor energético. Ahora veremos el porcentaje de humedad y los sólidos totales de la galleta de harina de garbanzo. La galleta patrón nos dio una humedad de 3.966%, la galleta al 15% de sustitución 3.998%, la galleta al 25% de sustitución 3.999 y la galleta con un 35% de sustitución de 4.319. Los sólidos totales, que eran la resta del 100% menos el porcentaje de humedad, nos dan 96.004, 96.002, 96.001 y 95.681. Como podrán observar, la cantidad de humedad aumenta según la cantidad de harina de garbanzo. Vamos poniendo más harina de garbanzo en nuestra galleta y la humedad va aumentando. Inversamente pasa con los sólidos totales. Como son la diferencia, van a tender a disminuir. Bueno, acá vemos el pH. Se obtuvo un pH igual para los 4 tipos de galletas, de 7. Y los grados Brix, que cabe resaltar que fueron medidos a 20 grados centígrados para evitar correcciones en la tabla si fuera medida a otra temperatura. En las primeras 3 galletas, es decir, en la patrón, en la de 15 y 25%, obtuvimos 20 grados Brix, mientras que en la de 35% de sustitución se obtuvo 19 grados Brix, lo cual podría indicar que entre más sustitución de harina de garbanzo, los grados Brix disminuyen. Bueno, acá vemos una gráfica o figura número 1, que es el porcentaje de harina de garbanzo versus la proteína en 100 gramos de galleta. Cabe mencionar que nosotros le damos un cierto valor a la proteína en cuanto a las otras macromoléculas, es decir, la proteína para nosotros vale más, ya que en la mayoría de galletas la cantidad de proteínas es baja y los carbohidratos son demasiado altos. Es por ello que hicimos una gráfica en la comparación de porcentaje de harina de garbanzo y cantidad de proteínas. Como podrán ver, en el 0% de sustitución, es decir, en la galleta patrón, obtuvimos un total de 5.66 gramos de proteínas, mientras que en la de un 35% de sustitución se obtuvo 7.06 gramos, es decir, 1.4 gramos más que obtuvimos en la galleta de 35% de sustitución que en la patrón. Algo muy satisfactorio y muy reconocible para nuestro proyecto. Continúa, por favor. Ahora las características organolépticas de las galletas. Bueno, para disminuir el tiempo de exposición solo vamos a hablar acerca de la galleta patrón y la galleta al 35% de sustitución. Tenemos que la galleta patrón nos dio un color marrón, un olor característico, un sabor dulce y una textura dura. Mientras que la galleta al 35% de sustitución nos dio un color caoba, un olor característico y un sabor ligeramente dulce con características de garbanzo, ya que tenía una gran proporción de harina de garbanzo. La textura es dura. Como vemos, tan solo cambia el color y el sabor. El olor y la textura siguen siendo las mismas. Bueno, ahora también aplicamos una encuesta a la urbanización Los Pinos para conocer el grado de aceptación de las galletas de garbanzo y cuál era su preferida. Obtuvimos, gracias a Dios, que el 32% de las personas prefieren la galleta con 35% de sustitución de harina de garbanzo, mientras que la galleta patrón o la galleta que se podría decir convencionalmente se vende en el mercado obtuvo un porcentaje de 28%. Como vemos, nuestra galleta obtuvo un porcentaje algo mayor. Y ahora continúa mi compañera Leslie Luciano.